¿qué tal? Los saluda Karina Yapor. Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este jueves 29 de mayo. Vamos a los titulares. Estados Unidos comenzará a revocar visas de estudiantes chinos, especialmente aquellos con presuntos vínculos con el Partido Comunista Chino. Además, el magnate tecnológico Elon Musk anuncia su salida del gobierno de Trump. Le diremos las razones de su decisión. Y un tribunal federal de comercio bloquea la mayoría de los aranceles recíprocos impuestos por la administración federal. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ya. Un juez federal bloqueó el intento de la administración Trump de prohibir que los estudiantes internacionales se inscriban en la Universidad de Harvard. Esto cuando, por otra parte, se da a conocer que el Departamento de Estado anuncia que revocará las visas a estudiantes chinos. Juan Esteban Silva nos informa desde la Casa Blanca. Hola Karina, televidentes. Una jueza federal ha bloqueado temporalmente la decisión de la administración del presidente Trump de restringir esa inscripción de estudiantes internacionales en la Universidad de Harvard. La jueza Alison Burroughs es quien ha tomado esta decisión y pues de alguna manera impide al gobierno implementar esos cambios de limitar la población extranjera en Harvard al 15%, una reducción significativa porque venimos del 27%. Para la Casa Blanca se trata de un nuevo caso de activismo judicial. Miren ustedes. Three judges of the U.S. Court of International Trade disagreed and brazenly abused their judicial power to usurp the authority of President Trump to stop him from carrying out the mandate that the American people gave him. Tras las declaraciones, la administración Trump ha intensificado incluso la revisión de las solicitudes de visa, permitiendo incluso el análisis de sus redes sociales. Sobre esta polémica ha hablado el zar de la frontera, Tom Homan, y ha dicho que simplemente se hace no por sospecha, sino porque se tienen los elementos necesarios y todo se hace para garantizar la seguridad de los Estados Unidos. We look at a lot of different ways to find people we need to find, whether it's a criminal history, immigration history, social media, undercover operations, surveillance. There's a whole myriad of law enforcement systems we use to find people and see if people are dangerous to the community. Social media is one of them, and we'll continue to use it. Free speech aspect, though? We don't arrest anybody for free speech. I mean, free speech is legal, but there's a limit to that, too. Estas acciones han generado preocupación entre los estudiantes internacionales, especialmente los de China. Justamente hoy el gobierno chino condenó la decisión de revocar visas de estudiantes, calificándola como una decisión basada simplemente en ideologías. La portavoz del gobierno chino. Esta práctica política y discriminatoria de Estados Unidos ha expuesto las mentiras de la supuesta libertad y apertura que siempre ha promocionado y ha dañado aún más su propia imagen nacional e internacional y su credibilidad. Actualmente, más de 270,000 estudiantes chinos están matriculados en instituciones estadounidenses y esto representa, televidentes de Voz News, una cuarta parte de la población estudiantil nacional en el país. La decisión de la jueza Burroughs mantiene el statu quo mientras se resuelve el litigio de fondo, un caso que podría llegar a la Corte Suprema aquí en Washington. Es la información desde la Casa Blanca para Voz News. Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban. Y una juez federal asestó un nuevo golpe a los esfuerzos de la administración Trump por poner fin a un programa de libertad condicional implementado durante la era Biden para cientos de miles de inmigrantes de Afganistán, Latinoamérica y Ucrania. La juez federal de distrito, Indira Talwani, de Massachusetts, ordenó a la administración Trump que reanudara el procesamiento de las solicitudes de los migrantes que buscan permisos de trabajo o renovar su estatus. La juez rechazó la afirmación de la administración Trump de que suspender los programas de libertad condicional se encontraba dentro de su amplia discreción para dirigir la política migratoria. La ley federal aún exige que las agencias del Departamento de Seguridad Nacional sigan un largo proceso para otorgar o denegar la libertad condicional y otras ayudas migratorias, escribió al apoyar a los migrantes que presentaron una demanda colectiva. Y la administración Trump le prohibió a algunas empresas vender productos a China, así lo dijo un portavoz del Departamento de Comercio, el cual dirige Howard Lutnick a la cadena CNN. En concreto, las compañías afectadas por esta medida son las que proveen el software utilizado para diseñar semiconductores, alejando esta industria estratégica y sus últimos avances de las compañías chinas. Esta prohibición llegó en medio de la tregua arancelaria entre Estados Unidos y China. Según el acuerdo, el cual fue negociado por Scott Bessent en la ciudad de Ginebra,
Ambos países reducirán los aranceles en 115 puntos. Con este acuerdo, la administración Trump dejará sus aranceles a los productos chinos en un 30%, mientras Pekín mantendrá un 10% sobre mercancías estadounidenses, y se espera que las negociaciones continúen en un futuro. Y un tribunal federal de comercio bloqueó la imposición de los denominados aranceles del Día de la Liberación promovidos por el presidente Donald Trump. El fallo del Tribunal de Comercio Internacional con sede en Manhattan dictaminó que Trump excedió su autoridad al intentar imponer impuestos amplios a las importaciones de países que mantienen un superávit en su comercio con los Estados Unidos. El tribunal, compuesto por un panel de 3 jueces, sustentó su decisión en el argumento de que la Constitución de Estados Unidos confiere al Congreso la exclusividad para regular el comercio internacional, una potestad que no puede ser suplantada por los poderes de emergencia del presidente, incluso cuando se busca proteger la economía. La administración Trump ha defendido su arremetida arancelaria, invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Nacional de 1977. Paralelamente, un tribunal federal de apelaciones levantó el primero de 2 fallos que bloqueaban los aranceles del presidente Trump, otorgándole una victoria temporal después de que un tribunal inferior rechazara la defensa legal de la administración horas antes. Muchos de los aranceles de Trump siguen bloqueados en virtud de un fallo independiente emitido por un juez federal en Washington, D.C. Sin embargo, el nuevo fallo de hoy del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos levanta el bloqueo inicial impuesto el miércoles por la noche por un tribunal con sede en Nueva York que se ocupa de casos comerciales. Y el magnate tecnológico Elon Musk anunció formalmente que renuncia como asesor especial del gobierno del presidente Trump. Vanessa Vallejo nos cuenta los detalles de su salida y las reacciones que ha generado. Vanessa. Con un post en X, Elon Musk, la cabeza de DOGE, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, anunció formalmente su salida como empleado del gobierno. Durante 4 meses, Elon Musk estuvo trabajando de la mano del presidente Donald Trump para recortar el gasto estatal y para establecer nuevos estándares en la forma en la que funciona el gobierno. En su post en X se lee lo siguiente: al finalizar mi mandato como empleado especial del gobierno, quiero agradecer al presidente Donald Trump por la oportunidad de reducir el gasto innecesario. La misión de DOGE se fortalecerá con el tiempo a medida que se convierta en una forma de vida en todo el gobierno. Pues en la página de DOGE afirma que han ahorrado $175 millones gracias a una combinación de ventas de activos, cancelaciones de contratos, arrendamientos y subvenciones, y también reducciones de personal, entre otras medidas. Si bien eso significa apenas el 17% del billón de dólares que se había establecido como objetivo, el legado que deja Elon Musk va mucho más allá de los números. Veamos, por ejemplo, al senador Ted Cruz hablando ayer en una entrevista sobre la importancia del trabajo que hizo Elon Musk y sobre los ataques que esto le significó. He came and spent 4 months working for the American people free of charge, didn't collect a salary, made nothing. He rooted out massive waste, fraud, and abuse, and he did so at enormous cost to himself. Pues aunque Musk ya no será empleado especial del gobierno, seguramente sus comentarios seguirán moldeando en buena medida la política. De hecho, hace unos días ha dicho que no está contento con el Big Beautiful Bill del presidente Donald Trump y que debería haber mayores recortes al gasto estatal. Y pues sus palabras ya han hecho eco en varios senadores. Recordemos que ahora es el Senado el que tiene que precisamente aprobar ese proyecto de ley. De modo que veremos cómo le va a Elon Musk en esta nueva etapa, ya no desde una oficina como empleado especial del gobierno, sino concentrado en sus empresas, pero seguramente que seguirá opinando de política e influenciando las medidas que lleve a cabo el gobierno del presidente Donald Trump. Gracias, Vanessa, por este reporte. En otras cosas, el Pentágono anunció la eliminación de una de las medidas más polémicas impulsadas precisamente por Elon Musk durante su breve liderazgo en el Departamento de Eficiencia Gubernamental, el DOGE, el correo semanal en el que los empleados federales debían informar qué habían hecho durante la semana anterior. Y es que la iniciativa, conocida como el ¿Qué hiciste la semana pasada?, fue implementada por Musk en febrero y obligaba a todos los empleados federales a enviar un correo electrónico cada semana detallando qué tareas cumplieron o impulsaron. El jefe de Tesla advirtió en su momento que no cumplir con este requerimiento sería interpretado como una renuncia voluntaria por parte de los trabajadores. La política fue ampliamente criticada. Solo la mitad del personal federal respondió al primer correo y muchas agencias recomendaron a sus empleados ignorarlo.
En otras cosas, autoridades de inmigración arrestaron a un inmigrante indocumentado de nacionalidad mexicana en Wisconsin tras presuntamente enviar una nota manuscrita a un agente de ICE amenazando con asesinar al presidente Trump. Ramón Morales Reyes, de 54 años, entró ilegalmente a los Estados Unidos en al menos 9 ocasiones entre 1999 y 2005. Su historial criminal incluye arrestos por atropello y fuga, daños a la propiedad y alteración del orden público con una modificación de violencia doméstica. Según el Departamento de Seguridad Nacional, se dijo que él se autodeportaría tras dispararle al presidente en la cabeza. Estamos cansados de que este presidente se meta con nosotros. Los mexicanos hemos hecho más por este país que ustedes, los blancos. Han estado deportando a mi familia y creo que es hora de que Donald J. Trump reciba lo que se merece, decía la carta. Y el director del FBI, Kash Patel, prometió total transparencia en la investigación sobre el intento de asesinato contra el presidente Trump el año pasado. Trump, como recordará, sobrevivió al intento de asesinato en Butler, Pensilvania, el 13 de julio de 2024. El tirador Thomas Matthew Crooks sí logró matar a una persona durante el ataque, el bombero voluntario Corey Comperatore. Se han llevado a cabo múltiples investigaciones y revisiones del tiroteo, incluyendo una investigación del Congreso que determinó una cadena de mando poco clara. El incidente también supuso un fuerte escrutinio para el servicio secreto. Durante una entrevista con la cadena Fox, Patel descartó teorías conspirativas sobre injerencias extranjeras e intentos de sabotear la campaña presidencial de Trump. Así nos vamos a la primera pausa comercial. Declara nulo el juicio en el caso de 7 profesionales de la salud acusados de negligencia en la muerte de la leyenda del fútbol, Diego Armando Maradona. Ya volvemos con esto y más. Y recuerde que ya puede ver todo nuestro contenido a través de Roku, Apple TV, Fire TV y Now Media. Si se perdió alguno de nuestros noticieros, vaya, ponga la palabra voz y ahí lo encontrará. Y si aún no tiene el app de Voz en su celular, descárguela ahora mismo para que se mantenga bien informado del acontecer nacional e internacional. Quédese con nosotros, ya volvemos con mucho más de Voz. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, denunció ante los tribunales a la Junta de Financiamiento de Campañas de la ciudad por su decisión de denegar a su campaña de reelección más de $3.4 millones en fondos públicos de contrapartida. En la demanda presentada ante el Tribunal Supremo del Estado el martes, los abogados de Adams dicen que la decisión de la Junta de Financiamiento de Campañas de la ciudad fue injusta y se basó en una acusación federal que ya ha sido desestimada. La demanda dice que la decisión de la Junta ha privado a Adams y a sus partidarios del derecho a hacer campaña en las mismas condiciones que cualquier otro candidato. Y el Departamento de Justicia, DOJ, anunció una investigación contra el estado de California por su política de permitir que atletas transgénero puedan competir en deportes femeninos. Según un comunicado publicado por la agencia que dirige Pam Bondi, la idea de esclarecer si la ley estatal AB 1266 entra o no en conflicto con el título 9, el cual prohíbe la discriminación por sexo en programas y actividades educativas que reciben asistencia financiera federal. Desde el DOJ enviaron las notificaciones al fiscal general demócrata Rob Bonta, al superintendente de instrucción pública Tony Thurmond, a la Federación Interescolar de California y al Distrito Escolar Unificado de Jurupa, en donde particularmente un atleta transgénero fue objeto de protestas durante las últimas semanas. Y con el plazo judicial para responder a una moción clave a punto de vencer, las negociaciones entre Paramount Global y el presidente Donald Trump permanecen estancadas. Tras un mes de conversaciones, las partes no han logrado acercar posiciones para resolver la demanda por $20,000 millones que el mandatario interpuso contra CBS News, filial de Paramount, por haber editado las respuestas de la entonces candidata presidencial Kamala Harris durante su programa 60 Minutes. Según un reporte de The Wall Street Journal, Paramount ofreció $15 millones para zanjar el litigio. El equipo legal de Trump, en cambio, exige más de 25 millones y una disculpa pública de la cadena. La petición de la disculpa ha desatado fricciones internas, incluyendo desencuentros con la exdirectora de CBS News, Wendy McMahon, quien se opuso a incorporarla como condición. En otros temas, agentes de la patrulla fronteriza en Nogales, Arizona, incautaron más de 90 kilos de metanfetamina en un puesto de control migratorio. En 2 incidentes separados ocurridos esta semana, los agentes encontraron metanfetamina líquida y cristalina oculta en el interior de 2 vehículos. Además, las autoridades informaron del arresto de 2 ciudadanos mexicanos. Uno de ellos fue entregado a la Administración de Control de Drogas y el otro al Departamento de Seguridad Pública de Arizona para una mayor investigación.
Ante las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos, hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que su gobierno no está de acuerdo con la revisión por parte de las autoridades estadounidenses de las redes sociales a estudiantes extranjeros que soliciten una visa. Escuchemos parte de sus declaraciones. Pero pues es algo con lo que nosotros pues no estamos de acuerdo. Nuestra política pues es siempre humanista. Donde se requiere visa, pues solicitar la visa con los mecanismos oportunos y en el caso de que no se necesite visa, pues la entrada a nuestro país. La mandataria dijo que revisarán el alcance de la medida y cuántos mexicanos podrían verse afectados con esta medida del gobierno de Trump. Y por otra parte, autoridades mexicanas reportaron hoy el hallazgo de 5 cadáveres que se presume pertenecen a los integrantes de un grupo musical cuyo paradero se desconocía desde el domingo pasado, así lo informó el gobierno del estado de Tamaulipas. Las investigaciones conllevaron a una zona donde se localizaron 5 cuerpos sin vida que por las características preliminares pudieran corresponder a los integrantes del grupo musical fugitivo, detalló el Departamento de Seguridad Estatal en un mensaje en sus redes sociales. Los músicos desaparecidos eran 5 hombres de entre 20 y 40 años, a quienes se vio por última vez el domingo cuando ingresaron a un bar de la ciudad de Reynosa. Los artistas fueron contratados para tocar en un establecimiento del centro de la ciudad, pero al llegar notaron que se trataba de un lote vacío. Así que lo reportaron esto a las autoridades sus familiares. El próximo domingo se llevará a cabo por primera vez en México la elección de todos los jueces a través del voto popular. Un ejercicio inédito en el mundo que el oficialismo de izquierda defiende como una lucha en contra de la impunidad, pero que los críticos señalan que podría consolidar un régimen autoritario y que podría abrir una rendija a los criminales. Para analizar este importante tema, hacemos contacto con Ferdinand Recio, analista político. Ferdinand, bienvenido a Voz para hablar de este tema tan importante. Hay muchas denuncias en torno a que algunos de estos candidatos pudieran tener nexos criminales. Incluso se habla de un caso muy llamativo con el que queremos empezar, que es el de la abogada Silvia Delgado, quien busca ser elegida como juez. Ella es señalada de haber asesorado, entre otras personas, al famoso capo del narcotráfico, Joaquín El Chapo Guzmán. ¿Debería ser esto una alerta que deba ser tomada en cuenta en este proceso? Claro que sí, Karina, un gusto saludarte. Muy buenas noches a todos. La realidad de las cosas es de que no solo es el caso que mencionas de esta candidata juez, sino prácticamente todos los candidatos que en estos momentos participarán el próximo 2 de junio. No hay realmente un criterio justo, probado, que demuestre que cuentan con las características necesarias para poder ocupar los cargos que se van a elegir. Jueces, magistrados, ministros de la Corte, tribunales electorales. Y como bien mencionas, lamentablemente todos vienen seleccionados por un solo partido político, ¿no? Entonces hay un grave riesgo para la democracia porque se está utilizando el sistema democrático de votación popular para justamente violentar la democracia. Bueno, ese es el señalamiento de muchos. Se dice que esto podría vulnerar de alguna manera el sistema de justicia en México. ¿Cómo lo ves tú? Yo no tengo la menor duda que así es. Y es que lamentablemente, hay que ser sinceros, México es un país con una participación electoral pobre. Estás hablando que en una campaña presidencial votan aproximadamente el 60% de las personas. Aquí incluso se habla que sería un éxito si saliera a votar el 20%. Un 20% que saldrá a votar guiado no por conocer quiénes son los candidatos, sino por los acordeones que se han repartido tanto por el sistema en el gobierno como por alguna parte de la disque oposición que han generado este combate político para llevar a sus candidatos a los puestos de elección el próximo domingo. Y Ferdinand, como tú lo señalas, estos candidatos fueron aprobados por el Congreso, que es de mayoría oficialista. Señalabas que sorpresivamente ni siquiera se requiere que los candidatos tengan conocimiento, carrera de derecho, y en este caso podrían ocupar cargos tan importantes como ser magistrados de la Corte Suprema incluso. Para poner esto en la perspectiva de la ciudadanía mexicana y por supuesto de los mexicanos que están radicando aquí en los Estados Unidos, eso significa que básicamente cualquier persona, alguien sin experiencia en derecho, podría estar decidiendo sobre asuntos legales, los asuntos legales más importantes del país. Tienen que ser abogados, pero pueden ser abogados con cualquier título. ¿A qué quiero llegar con esto?
cualquier universidad, la que sea, incluso que no tenga un reconocimiento, un prestigio, y tú acabes de salir de ella como abogado, ya se te podría elegir para ser miembro de uno de estos importantes cargos de impartición de justicia. Y eso abre el esquema a que, lamentablemente, si de por sí la justicia en México era mala, porque eso es un hecho, la justicia en México es mala, hay 99% de impunidad, esto no se va a solucionar con la elección del próximo domingo. Lo que vamos a tener ahora es gente cada vez menos preparada para atender los casos de impartición de justicia en nuestro país. Hablando de la relación bilateral con los Estados Unidos, ¿crees que esta decisión vaya a tener impacto? Habíamos visto el anterior embajador de los Estados Unidos en México había expresado preocupación por parte del gobierno estadounidense ante esta medida. ¿Cómo lo ves ahora que hay una nueva administración? ¿Cómo podría impactar esto las relaciones bilaterales con México? Yo creo que afortunadamente el embajador que envió el presidente Donald Trump a México, el nuevo embajador Ron Johnson, tiene características totalmente diferentes. Es una persona que en lo que ha expresado demuestra una profunda preocupación por lo que pasa en México. Al final somos vecinos, somos hermanos de nuestra frontera norte y yo esperaría que sí tenga un impacto. Esperaría que quienes negocien el Tratado de Libre Comercio puedan realmente lograr imponer condiciones diferentes al gobierno mexicano, ya que claramente las inversiones estarán en riesgo porque estarán ante un sistema de justicia controlado por el Poder Ejecutivo del gobierno mexicano. Ferdinand, es algo que realmente no puede permitirse. ¿Qué podemos esperar de las elecciones este próximo domingo? Yo espero poca participación, lamentablemente. Incluso se sabe que quienes van a ir a votar son gente principalmente acarreada por el gobierno federal, que los llevarán con alguna dádiva. Y la oposición se ha prestado al hecho de decir, no vayas a votar, no tiene sentido. Creo que eso es algo profundamente riesgoso, ya que estaríamos diciendo que México está perdido para los próximos 40 o 50 años, algo que incluso ya algunos legisladores del partido en el poder han amenazado con que así será. Finalmente, Ferdinand, bueno, el panorama no se ve nada alentador, pero desde tu perspectiva, ¿cuál podría ser una solución a esto? Mira, la solución creo que, repito, parte un poco como en el tema de la seguridad, parte de que fruto de los tratados internacionales en materia de comercio, como lo es el tratado con los Estados Unidos, pueda exigirse a México un cambio en estos procesos. Lamentablemente ya no será para este próximo domingo, pero sí espero que pueda darse para los próximos años reformas que obliguen a que estos jueces cumplan con mejores requisitos. Pues vamos a estar muy atentos a ello. Muchísimas gracias, Ferdinand Recio, por estar con nosotros hablando de este importante tema. A ti, Karina. Saludos a todos. Hoy fue anulado el juicio en Argentina para determinar si la muerte del astro del fútbol Diego Armando Maradona fue un homicidio tras la recusación de una de las jueces por protagonizar un documental no autorizado sobre el proceso. Habiendo sido oídas todas las partes, se da a conocer la resolución del tribunal, que es la nulidad del juicio, dijo el magistrado Maximiliano Savarino en el Tribunal de San Isidro, cerca de Buenos Aires, donde tenía lugar el proceso. El juicio empezó el 20 de marzo y ya había escuchado a más de 40 testigos. Maradona falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 por un edema pulmonar cuando recibía atención médica domiciliaria luego de una operación en la cabeza a la que había sido sometido 2 semanas antes debido a un hematoma. Y hoy en La Brújula tendremos un debate con nuestros analistas sobre la salida de Elon Musk del Dodge y de la administración Trump. ¿Algo planificado o hablamos de una ruptura por desacuerdos con The Big Beautiful Bill? No se lo pierdan justo después de Voz News a las 9 este y 8 p.m. Centro. Y quédese con nosotros que ya vienen nuestros analistas para hablar de los temas que hacen titulares hoy. Una juez federal planea emitir una orden judicial preliminar que impida a la administración Trump revocar a Harvard la certificación para acoger a estudiantes extranjeros. Esto a pesar de que la administración Trump había extendido a Harvard 30 días para entregar la información solicitada de estos estudiantes extranjeros. Para hablar de ello a profundidad, le damos la bienvenida a Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, Vanessa Vallejo, analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Hemos estado siguiendo ya por varias semanas este conflicto entre Harvard y la administración Trump. ¿Se podría decir que esta intención de la juez es de alguna manera una victoria para la Universidad de Harvard? Vanessa, ¿cómo lo ves?
Yo creo que sí, sin embargo, pues todas estas peleas que está teniendo el presidente van a seguir y van a ser largas, muchas de ellas van a terminar en la corte, y creo que el presidente siempre ha sabido que estas peleas van a ser largas y yo creo que parte también del esfuerzo es en el camino desgastar a esos grupos de esas universidades, esos grupos de extrema izquierda y decirles, pues, van a tener toda la presión y vamos a intentar por diferentes vías. Entonces yo creo que por ahora puede ser una victoria, digamos, momentánea de Harvard, pero igual les va a tocar que seguir en la pelea. Entonces, pues no creo que sea tampoco la gran victoria total. Todavía queda mucho camino. Como lo reportábamos, la administración ya le había extendido a la Universidad de Harvard por 30 días más el plazo para entregar toda la información sobre estudiantes extranjeros y su comportamiento dentro de la universidad. ¿Qué significa legalmente hablando, Alfonso, estas declaraciones de esta juez y qué seguiría en el proceso legal en esta batalla? Bueno, que se ve el caso en sus méritos ante esta juez. El problema es que la administración anticipaba que ella iba a emitir el injunction y por eso extendieron el plazo para que Harvard entregara estos documentos por 30 días. Ellos pensaban que entonces eso llevaría a la juez a no emitir el injunction, pero ella dice que lo quiere emitir de todas maneras porque tiene miedo que visas sean revocadas o que la emisión de las visas se atrase. Está claro que esta juez, la juez Burrs de Tribunal de Primera Instancia en Massachusetts, no confía en la administración. Pero como bien dijo Vanessa, esta es una victoria momentánea, temporera. Este caso va a continuar. Ahora, creo que Karen Leavitt tiene razón, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, cuando dijo que aquí la juez está abrogando el poder del secretario de Estado, el amigo de Orlando, Marco Rubio, porque es al secretario de Estado, al Departamento de Estado, que le compete determinar quién entra o sale, no una juez en Massachusetts. O sea que si la administración tiene dudas sobre a quién dejar entrar porque no está recibiendo información sobre estos estudiantes de Harvard, pues tiene el poder bajo la ley de no dejarlos entrar. ¿Y cuál sería entonces aquí el proceso? Me parece muy importante este punto que acabas de mencionar, Alfonso, porque sí, precisamente esto es algo que le compete al Departamento de Estado. ¿Cuál sería entonces el proceso? Correcto. El caso en sus méritos continúa en el Tribunal de Primera Instancia. Ahora, sobre este injunction, la administración puede inmediatamente acudir al tribunal apelativo, en este caso será el primer circuito. Si el primer circuito confirma, entonces terminará en el Supremo. O sea, ya hemos visto esta historia en un sinnúmero de casos. Este injunction pudiera ser removido. El tema es que para que se emita un injunction se tiene que demostrar, como hemos dicho en otras ocasiones, que hay un impacto muy fuerte a la universidad, el que no se le permita traer a estos estudiantes. Entonces, hay que seguir el proceso. La administración seguramente va a apelar y este proceso va a continuar. Bueno, y precisamente los estudiantes internacionales representan casi una cuarta parte de todo el estudiantado de Harvard. Evidentemente es algo muy importante, sobre todo para una universidad que tiene las cuotas que tiene la Universidad de Harvard. Orlando, sin embargo, aquí estamos hablando de algo fundamental que es la seguridad nacional. ¿Cómo debemos interpretar esta batalla legal entre el gobierno de Donald Trump y la Universidad de Harvard en este tema en específico? Yo creo que esto es mucho más que una riña institucional, ¿no? Yo creo que lo que está avanzando la administración Trump es una especie de cruzada cultural, que obviamente Harvard es un punto fundamental, siendo la universidad quizás, entre comillas, más prestigiosa y poderosa de Estados Unidos, es la que forma prácticamente a la élite del país y es la que forma a quienes van a influir en el futuro, quienes van a tomar las decisiones, no solamente de Estados Unidos. Como tú lo dices, muchos de estos estudiantes son extranjeros y muchos de estos extranjeros regresan a sus países pues habiendo estudiado en Harvard, lo que significa prácticamente una garantía de éxito y ascenso en sus países. Es decir, Harvard está formando a los líderes de Estados Unidos, pero también a los líderes del mundo. El problema es que se están formando en un entorno
culturalmente contrario a los principios de Estados Unidos, un entorno en el que se abraza propiamente el antisemitismo, se abraza propiamente el fundamentalismo islámico, se abraza la teoría de género, se abraza la relatividad, una serie de elementos que obviamente le están haciendo mucho daño a nuestras sociedades. Entonces, yo creo que hay que ver esta cruzada de Trump mucho más que un caso aislado entre Harvard versus el gobierno. Yo creo que esto tiene que ver con realmente cambiar un nuevo paradigma cultural en la nación y también que esto sirva como ejemplo para el resto de las universidades, para el resto de los países, una especie de efecto bola de nieve que haga entender a las universidades, a los estudiantes de las universidades, pero también a los profesores, que no pueden seguir de manera impune con esta crisis cultural que están avanzando y que les llegó el momento de parar. Por supuesto. Antes de irnos al siguiente tema que está de alguna manera relacionado, quiero preguntarte algo que se me vino a la mente, Alfonso, tú como abogado. Esto que estamos viendo con Harvard y la administración podría de alguna manera traer una modificación a la forma en la que el Departamento de Estado otorga las visas y a lo mejor a los condicionantes para las instituciones, porque hasta ahorita Harvard se ha mantenido en su derecho de no proveer esta información, pero si una visa de estudiante es un privilegio y además está condicionada al buen comportamiento del beneficiario de la visa, pero la institución se niega a reportar sobre el comportamiento, ¿podría haber una modificación en donde legalmente se obligue a las instituciones como Harvard a tener que reportar si les es requerido el comportamiento de los estudiantes? ¿Se podría hacer algo así, establecer algo así legalmente o no? Yo creo que lo que puede aclarar el Supremo es hasta qué punto tiene que colaborar la universidad con el Departamento de Estado para que el Departamento de Estado pueda emitir esa visa. O sea, el Supremo va a reconocer, los tribunales federales van a reconocer la primacía del Departamento de Estado, pero aquí lo que los tribunales, y espero que eventualmente el Supremo aclare, es hasta qué punto puede exigir la administración información sobre esos estudiantes. O sea que sí, creo que va a establecer, quizás pudiera articular unas guías claras para determinar qué información tiene que la universidad que proveer al Estado, al Departamento de Estado. Porque esa es la controversia, ¿verdad? Claro. Harvard está diciendo, ya yo les paso información. Lo que pasa es que lo que están pidiendo es demasiado, ¿no? Entonces, ahí es que el Supremo tiene que decir, no, un momentito. Ellos tienen la prerrogativa, ellos tienen la responsabilidad, tú tienes que darles la información que ellos están pidiendo. Por supuesto. Y bueno, en el segundo tema que tenemos, que es bastante relacionado, es que el día de ayer se dio a conocer que Estados Unidos va a comenzar a revocar las visas de estudiantes chinos, especialmente aquellos con presuntos vínculos con el Partido Comunista Chino. Vanessa, ¿qué te parece esta medida? Pues yo creo que es una medida necesaria. Yo entiendo que haya gente a la que le parezca que aquí va a ser perjudicada gente que de pronto no estaba involucrada, pero pues cuando sabemos que China tiene las intenciones que tiene con Estados Unidos hay que ser muy cuidadosos. Yo escuchaba ayer una entrevista a Kash Patel y cuando le preguntaban que qué lo mantenía despierto en las noches, dijo el Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino es una real amenaza para Estados Unidos, entonces creo que este tipo de medidas son muy importantes, sobre todo porque, claro, enviar estudiantes, evidentemente no todos los estudiantes chinos tienen alguna intención mala contra Estados Unidos, pero enviar estudiantes y tener información, infiltrar las universidades, ponerlos en puestos importantes, es una de las tácticas que utiliza el Partido Comunista Chino. Entonces yo creo que es necesario frenar y luego poner un mecanismo en el que se aseguren de que la gente que venga de China no esté con dobles intenciones. Bueno, y por su parte, China calificó esta medida del gobierno contra sus estudiantes como una política discriminatoria. Pero recordemos, en la historia reciente de Estados Unidos hemos visto numerosos casos de ciudadanos chinos que han actuado como espías y como infiltrados
al servicio precisamente del Partido Comunista Chino. No hace mucho tiempo que al menos 2 ciudadanos chinos fueron descubiertos dentro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos enviando información al Partido Comunista Chino. Lo hemos visto también infiltraciones en el gobierno de California, por ejemplo, de algunos de estos ciudadanos chinos compartiendo también información sensible al Partido Comunista Chino. Orlando, ¿cómo ves esta medida por parte del Departamento de Estado? Bueno, no, me parece que es una medida correcta. Esto es geopolítica, estos son los intereses de Estados Unidos siendo cuidados. Y es lo que hablábamos ahora, ¿no? Muchos países envían a sus ciudadanos a estudiar las mejores universidades de Estados Unidos, un poco para luego robustecer sus países. Y el problema es que en este caso estamos hablando de un país que es claramente adversario de Estados Unidos. Entonces, evidentemente hay un conflicto de intereses, ¿no? Estados Unidos está permitiendo que posibles adversarios y enemigos de Estados Unidos se formen en sus propias universidades. Es un problema, yo creo que claramente hay que corregirlo. La circunstancia exige que se tomen este tipo de medidas y yo creo que es lo correcto, ¿no? El problema con China es real, no es un enemigo ficticio que se ha creado Estados Unidos. Yo creo que hay que tomarlo muy en serio y me parece que esta administración lo está haciendo. Cerramos el tema contigo. Alfonso, ¿cómo lo ves? ¿Y podría esto también tener un reto legal hacia la administración Trump? Claro, la demanda ya se ha redactado y está por radicarse. Ahorita Vanessa nos envía un mensajito por texto diciendo que ya se radicó la demanda. Definitivamente, mira, ya están argumentando los demócratas que este es otro Chinese Exclusion Act. La ley de exclusión de chinos de principios del siglo XX, ¿verdad? Para prohibir la entrada de chinos. Van a decir eso, pero esto antes que nada no es un golpe en contra de los individuos, de los chinos, estudiantes chinos que están viniendo, sino en contra de China, que está utilizando la migración, estos estudiantes, para conseguir información. Algunos sí son espías a 100%, pero no todos son James Bonds, ¿verdad? Sin embargo, vienen aquí, estudian en áreas críticas de la economía y de la tecnología para conseguir información, ver cuál es el estado del desarrollo tecnológico en los Estados Unidos y llevar esa información a China. O sea que sería ingenuo no reconocer que eso es así y que incluso estudiantes chinos buenos, que son buenas personas, son utilizados para conseguir esa información. Ahora, dicho eso, en un país como China, donde el Partido Comunista lo domina todo, yo creo que todo el mundo tiene que ser miembro del Partido Comunista. ¿Qué estudiante chino no va a tener vínculos con el Partido Comunista? Es curioso que de todas las visas estudiantes otorgadas en el 2024, 20% fueron a los chinos. O sea que lo que vamos a ver es un número, que ese número va a reducirse marcadamente. Y es el segundo país en términos de visa estudiante. El primer país es la India. En el mismo periodo, los indios enviaron, Estados Unidos concedió como a 23-24% de estudiantes indios un visado para estudiar en Estados Unidos. Pero el número de estudiantes chinos va a bajar y es un golpe a China, no es un acto para discriminar a nadie. Me parece muy puntual el señalamiento que estabas haciendo de que aún los estudiantes buenos, porque al final de cuentas, una vez que regresen a su país, Estados Unidos no puede controlar para qué compañía van a terminar trabajando o para qué intereses van a terminar trabajando y aplicando esa información que adquirieron aquí en los Estados Unidos. Bueno, así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Aún hay más aquí en el panel de Voz News. Elon Musk anunció anoche su salida del gobierno de Donald Trump. Regresamos con nuestros analistas para analizar esta medida que está haciendo titulares el día de hoy. ¿Se podría decir que esta decisión era la crónica de una renuncia anunciada? ¿Y qué podría haber sido realmente lo que llevó a Elon Musk a retirarse del Departamento de Eficiencia Gubernamental? Comienzo contigo, Vanessa. Pues yo creo que muchos factores. Por una parte, lo que está pasando con sus empresas, él no puede dejar derrumbar lo que ha construido con tanto amor durante toda su vida. Era necesario que se enfocara en sus empresas también. Y yo creo que por otra parte también debe haber cierta incomodidad en ver la reticencia de muchos políticos y debe ser
bastante frustrante para un personaje que está acostumbrado a hacer lo que quiere con sus empresas, despedir gente de la noche a la mañana, cambiar personal de la noche a la mañana, tener que lidiar tanto con el gobierno. Pero yo creo que fundamentalmente es la cuestión de sus empresas. Ahora bien, yo no haría esto como un retiro de Musk de la política, sino que incluso yo podría decir que hay una oportunidad de que sea incluso un papel más fuerte ahora, porque ahora que ya no va a estar con una oficina al lado del presidente, pues puede tuitear, digamos, más fuertemente, puede enojarse más fuertemente, y yo creo que va a seguir influenciando la política. Lo vimos hace 2 días hablando del Big Beautiful Bill, y vimos como los senadores empezaron a manifestarse, algunos después de las palabras de Musk. Incluso el speaker Johnson dijo que le había mandado un texto muy largo a Musk explicándole su opinión después de lo que dijo. Entonces yo creo que lo vamos a seguir viendo, influenciando muy fuertemente las políticas del presidente. Orlando, ¿cómo crees que queda la relación entre Trump e Elon Musk después de esta renuncia? ¿Y qué destacarías de los logros de Musk en su corto tiempo en la administración? ¿En dónde lo hizo bien y en dónde quizá no lo hizo tan bien? Bueno, yo creo que ninguno de los dos se puede dar el lujo de pelearse con el otro, entonces no creo que esto se profundice. Evidentemente Musk, porque también está el argumento de que Musk como empleado especial pues tenía un límite de tiempo, su cargo. No obstante, bueno, si tanto Trump como Musk hubieran querido que continuara, pues simplemente lo hubiera hecho, ¿no? Y Musk siempre dejó claro que él iba a estar en el cargo hasta que cumpliera los objetivos, y no los ha cumplido. No obstante, hay mucho que rescatar de lo que ha sido este breve paso de Elon Musk por la administración, sobre todo en términos mediáticos, ¿no? Cómo presionó para que la administración hiciera lo correcto, cómo fungió de elemento determinante en varias discusiones, una persona muy influyente que estuvo vinculada a grandes reuniones de la Casa Blanca, momentos importantes de estos meses donde se definieron cosas muy importantes, y sin duda alguna Elon Musk pues tiene un input que es muy valioso. Yo creo que aportó muchísimo a la administración, más allá del recorte que si bien avanzó, porque sí avanzó, ahí están los números, el recorte en términos generales ha sido importante, no ha sido todo lo que se esperaba. No sabemos si la administración va a lograr los recortes como se esperaba, un poco a lo Milei, ¿no? Con la motosierra, puede que se quede muy lejos de esa meta, pero yo sí creo que tuvo un impacto positivo en términos de contribución, bien sea en las discusiones, bien sea como un actor fundamental, moviendo gente, empresarios, grandes líderes tecnológicos para apoyar a la administración. Eso también es mérito de Elon Musk. Así que bueno, yo creo que el paso ha sido breve, pero muy fructífero. Alfonso, ¿cuál es tu balance de la participación tan breve de Elon Musk en el gobierno de Estados Unidos? ¿Consideras que por una parte nos enseñó que se puede hacer las cosas de manera diferente, quizá más eficiente? También él fue muy criticado. Si por una parte bien es cierto que lograron descubrir bastante fraude, lo hemos reportado aquí. También mucha gente criticaba que a lo mejor la manera en la que implementó las políticas al principio, las políticas sobre todo de despidos, no era la adecuada. ¿Cómo lo ves? ¿Qué balance le darías a la participación de Elon Musk? Estoy de acuerdo con todo lo que dijo Orlando. O sea, el impacto es totalmente positivo. O sea, logró demostrar que se puede recortar muchísimo dinero en gastos, de que hay muchísimo fraude en el gobierno. Y claro, lo hizo rápido y sí, la forma quizás chocó y causó molestia, porque él no tenía 4 años como tiene Trump. Él tenía 130 días. Que es lo que le permite este nombramiento especial. Recordemos que el nombramiento especial le permite trabajar en la administración, el gobierno federal, y al mismo tiempo no perder contacto con sus compañías. Se le está haciendo ambas cosas. Entonces él aprovechó estos 130 días para dedicárselos completamente a los Estados Unidos, a todos nosotros, al gobierno federal, e hizo un trabajo extraordinario. Pero el trabajo no termina. Él encamina el trabajo de Dodge continúa. Él sencillamente ya no es el director de Dodge. O sea que yo creo que esto era, a tu pregunta inicial, totalmente anticipable. Yo sé que la gente va a tratar de decir, están peleados, etc. Yo no creo. Yo creo que esto era lo que él quería hacer. Le dedicó todo su empeño. El trabajo de Dodge ya está encaminado. Se lograron como 200 billones en reducciones de gastos, en reducción al déficit. Pero el trabajo de Dodge continúa. O sea que ese objetivo
de cortar $1 millón de dólares en fraude o en el déficit, perdón, es todavía alcanzable. Yo creo que ha contribuido mucho. Pero esta decisión al final beneficia a ambas partes. Beneficia a Musk porque obviamente el haber trabajado en la administración Trump pues le hizo daño, le hace daño a cualquiera que trabaja con Trump, como sabemos, con la prensa, con sectores corporativos, etcétera. Entonces, eso sí, él puso sus intereses económicos en riesgo. Por eso él regresa y puede atender esos intereses económicos y le va a seguir yendo muy bien. A la administración también le ayuda porque el trabajo de Dodge va a poder continuar sin que los demócratas se enfoquen exclusivamente en la figura de Elon Musk. En la figura de Elon Musk. Porque si lo vemos claramente, lo que ellos estaban haciendo era no atacar tanto los recortes, sino atacando a quien estaba haciendo los recortes, que era Elon Musk. O sea que esto ayuda también a la administración. Claro. Vámonos al siguiente tema, muy importante también, porque el día de hoy una Corte de Apelaciones decidió mantener temporalmente los aranceles impuestos por el presidente Trump. La Corte Internacional de Comercio había determinado que la administración Trump no tenía el poder de imponer estos aranceles bajo la ley de 1977, que es una ley de emergencia. Otra corte inferior había opinado lo mismo. Así que bueno, nos quedamos, lo más reciente hasta este momento es este Tribunal de Apelaciones que le permite a la administración mantener de manera temporal estos aranceles. ¿Qué piensas de esta decisión, Vanessa? ¿Y qué reto ves en este tema de los aranceles y los retos legales que está enfrentando la administración por su imposición? Pues es un caso muy interesante, muy importante para el presidente, porque recordemos que más o menos la mayor parte de su estrategia internacional la está haciendo a punta de amenazas con los aranceles. Entonces, que le pongan un freno a eso significa en parte derrumbar esa estrategia. Lo que hace este Tribunal de Comercio es hablar específicamente de los aranceles generales, de los aranceles que él ha llamado recíprocos y que son generales y que él dice que es por una crisis del fentanilo y todo esto. Él tiene otras vías, por supuesto que tiene otras vías, y un personaje como Trump, que además ha basado parte de su política internacional en esto de los aranceles, pues va a seguir intentándolo. Por ejemplo, los aranceles que este tribunal no quitó o no le impidió poner son aranceles, por ejemplo, a sectores específicos, porque se considera que sí tiene el poder para hacer eso, no necesita el Congreso para eso. Entonces yo lo que creo es que esta va a ser una pelea larga, pero creo que hay una posibilidad grande de que el presidente Trump pierda en el sentido de esos aranceles más generales, bajo esta ley de 1977, y se queda con otras herramientas, pero serían unas herramientas más reducidas que pueden funcionar y con lo digamos apasionado que es el presidente, pues puede buscar la forma de seguir imponiendo grandes aranceles, pero sí digamos que podría ser una reducción fuerte en el poder que pueda tener para hacerlo de manera masiva. Orlando, como lo está mencionando Vanessa, lo hemos discutido aquí, los aranceles han sido el arma más poderosa de Trump para negociar a nivel internacional. ¿Estás de acuerdo con Vanessa? ¿Crees que debilita a la administración las batallas legales? ¿Y qué podría pasar si se llegan a cancelar estos aranceles de manera definitiva? Bueno, creo que sería un fracaso tremendo para la administración y sería pues una polémica bastante grande por todo lo que ha significado el tema de los aranceles. Prácticamente Donald Trump ha diseñado toda su política económica en torno a los aranceles, ha generado un revuelo y unas consecuencias tremendas, mucha incertidumbre, mucha preocupación, al mismo tiempo la expectativa de un comercio internacional mucho más justo. Y pues si esto finalmente se suspende y Trump no logra avanzar con esto, habrá sido una pérdida de tiempo absoluto, pero además habrá generado un costo importante para el consumidor americano, innecesario, ¿no? Pero bueno, sí, obviamente estas batallas judiciales dañan a la administración, la afectan, pero si Trump llega a prevalecer, legitima muchísimo su administración, porque tiene el respaldo incluso judicial de sus medidas. Ahora, en este caso realmente no sabría decir qué va a pasar, eso creo que es importante acentuarlo. Si eventualmente no prevalece, el costo va a ser muy alto para la administración. Y yo creo que se pone en serios riesgos las próximas elecciones, las elecciones del próximo año.
Desde el punto de vista legal, Alfonso, el primer tribunal argumentó que la Constitución de los Estados Unidos le confiere al Congreso únicamente la exclusividad para regular el comercio internacional. La administración sabemos que declaró una emergencia en ese sentido y por eso impuso los aranceles bajo la aplicación de esta ley de 1977. ¿Cuál crees tú que va a ser el desenlace? Bueno, a ver, aquí estamos hablando de los aranceles, en términos generales, los aranceles recíprocos. Como bien decía Vanessa, algunos aranceles se pudieran mantener y serían parte de esa política amplia del presidente que incluye la desregulación y la reducción en las contribuciones. Ahora, en cuanto a estos aranceles, la decisión del Tribunal Comercial Internacional es muy persuasiva. O sea, está diciendo, porque lo que ha argumentado la administración Trump es que la ley internacional de emergencia, la ley de emergencias internacionales económicas del 77 permite que el presidente levante estos o aumente los aranceles. Y lo que el Tribunal de Comercio Internacional dijo es que no, que esa ley no le confiere al presidente un poder amplio o absoluto, que es muy específica, que lo que dice es que en situaciones extraordinarias es que pudiera el presidente, el ejecutivo, sin consultar con el legislativo, elevar las tarifas. El presidente está argumentando que el desbalance económico y el narcotráfico internacional justifican el que él se base en esa ley. Entonces, me parece que aquí el Tribunal de Comercio Internacional es muy claro, diciendo el Ejecutivo se está abrogando el poder de la rama legislativa del Congreso. Obviamente, esta es una victoria en el Tribunal Apelativo temporal, pero sabes que esto es un proceso que continúa conociendo la composición de los jueces del Tribunal Supremo. Yo creo que esto va a llegar al Supremo. Si nos dejamos llevar por el texto de la ley, veo difícil que la administración pueda prevalecer, porque la ley es bastante clara de que son circunstancias extraordinarias y lo que el presidente y la administración han argumentado hasta el momento es que el desbalance económico y el narcotráfico del extranjero a los Estados Unidos es suficiente para justificar que el Ejecutivo pueda aumentar las tarifas. Yo honestamente no estoy tan seguro que eso es lo que dice la ley. Una batalla legal que, pues, larga, seguramente va a ser bastante larga por todos los recursos de apelación que van a tomar hasta que lleguen al Tribunal Supremo. En 30 segundos quisiera preguntarte, si no prevalece la administración, ¿qué tan posible sería que los legisladores, con la mínima mayoría que se tiene ahora en la Cámara Baja, pudieran aprobar legislación en apoyo precisamente a la política arancelaria del presidente? ¿Cómo lo ves? ¿Qué tan difícil lo ves, Alfonso, antes de las elecciones de medio término? Lo veo difícil. Lo que definitivamente no van a hacer es legislativamente darle al Ejecutivo un poder muy amplio que básicamente permita que él ignore al Congreso. Ellos pudieran imponer esos aranceles a través de manera específica. Pero sería tan difícil y tan complicado pasar esa legislación. Con la mayoría que tienen en Cámara y Senado, sobre todo en la Cámara, lo veo muy difícil. Pues sin duda alguna uno de los temas más interesantes que vamos a estar siguiendo y que puede tener un impacto grandísimo, por supuesto, por lo que ya mencionamos, porque el presidente ha basado toda su política básicamente en estos aranceles. Como siempre, muy interesante escuchar sus puntos de vista sobre estos temas que nos impactan a todos. Gracias, Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño. Y gracias a ustedes por seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Si aún no lo hacen, lo invitamos a hacerlo. Aquí aparecen en pantalla, estamos en todas las plataformas. Y también lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.